Durante este video vamos a ver lo que son las medidas de dispersión para datos agrupados. Bueno, si observan, tenemos aquí los datos que habíamos utilizado para realizar los anteriores videos. Ponemos nuevamente los datos y la tabla de frecuencias porque algunas columnas de ellas las vamos a estar utilizando y vamos a retomar el ejercicio para realizar el cálculo, la determinación de lo que es la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la desviación media. Para determinar la desviación media, si observan en este caso la fórmula de la desviación media, como vimos en el video anterior, la representamos con dm. Dice que es igual a la sumatoria de la frecuencia por el valor absoluto de la marca de clase menos la media entre n. En la parte superior pongo lo que salió como media. En los videos anteriores ya habíamos obtenido lo que eran las medidas de tendencia central y entre ellas estaba lo que era la media y nos había salido 10.5 y habíamos obtenido 10.5 de media. Ya lo coloco aquí ya que en la fórmula de desviación media, si observan la utilizamos. En este caso va a ser la marca de clase menos la media, el valor absoluto es lo que salga multiplicado por la frecuencia. Recordando un poquito de lo que es un valor absoluto, recuerden que el valor absoluto simplemente en este caso es el valor numérico sin importar el signo. Es decir, no importa si la diferencia da positiva o negativa, lo único que nos interesa es el valor numérico. Es a lo que se refiere el valor absoluto. Entonces vamos a determinar, si observan en este caso la marca de clase menos la media. Aquí tenemos una columna donde dice que es el valor absoluto de la marca de clase menos la media. Para este primer dato, en este caso la marca de clase corresponde a 2.5 menos el valor de la media que decíamos que era 10.5. Sí, nos da menos 8, pero recuerden que el valor absoluto simplemente es el valor numérico y en este caso es 8. Para el siguiente sería 6.5 menos 10.5 nos da menos 4, pero el valor absoluto pues es 4. Entonces el siguiente, pues es 10.5 menos 10.5, en este caso nos quedaría 0. El siguiente nos queda que es 14.5 menos 10.5 y eso nos queda 4. El siguiente es 18.5 menos 10.5, pues nos va a quedar 8. Después, si observan, nos dice que la marca de clase menos la media, el valor absoluto, es lo que realizamos en esta columna. Después va multiplicado por lo que es la frecuencia. Entonces, en este caso, la diferencia que obtuvimos de la marca de clase menos la media, que fue 8, habrá que multiplicarlo por su frecuencia, que en este caso es 3. Entonces, 8 por 3 pues nos da 24. En el siguiente, la diferencia entre la marca de clase y la media fue 4, por su frecuencia que es 4, pues nos da 16, 4 por 4 es 16. En el siguiente nos va a dar 0, ya que tuvimos la diferencia de la marca de clase menos la media, fue 0, por su frecuencia que es 5, pues nos va a dar 0. En el siguiente, en este caso sería el 4 por la frecuencia que son 6 por 4, 24. Y el siguiente serían 8 por 2, pues nos genera 16. 16. Después nos pide la sumatoria. Si observan, aquí tenemos 24 y 16, pues son 40. De este lado también tenemos 24 y 16, también son 40. Entonces 40 y 40 nos va a dar 80. La sumatoria serían 80. Siguiendo la fórmula, dice que la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos la media, en este caso toda esta parte de arriba, sería el valor que obtuvimos como 80. Entonces serían 80 entre el total de datos. N mayúscula es el total de datos. Recuerden que la frecuencia, pues aquí nos dice la sumatoria de la frecuencia, pues nos indica el número total de datos, que en este caso es 20. A ver,
Ahí está, 20. Y ahora sí, haciendo la división 80 entre 20, bueno, pues esto nos da 4. Entonces la desviación media para este ejercicio en especial, pues tenemos que la desviación media es igual a 4. Continuando con los cálculos, vamos a determinar lo que es la desviación estándar. La fórmula para la desviación estándar, en este caso para datos agrupados, tenemos que es la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos la media al cuadrado entre n. Primeramente habrá que hacer la diferencia entre la marca de clase menos la media y luego en este caso llevarlo al cuadrado. Una vez que tengamos eso, pues habrá que multiplicarlo por la frecuencia, que sería esta cuarta columna que llenar. Entonces la primera, si recordamos, bueno, sería 2.5 menos el valor de la media, que era 10.5, eso elevado al cuadrado, pues nos da 64. El siguiente serían 6.5 menos 10.5 elevado al cuadrado, nos quedan 16. El siguiente, bueno, pues es precisamente 10.5 menos 10.5 nos daba 0 y 0 elevado al cuadrado, bueno, pues nos da 0. El siguiente en este caso era 14.5 menos 10.5, bueno, nos quedan 4 elevado al cuadrado, pues también nos queda 16. Y 18.5 menos 10.5 nos queda 8 elevado al cuadrado, también nos queda en este caso 64. Ahora habrá que multiplicar en este caso la diferencia elevada al cuadrado por su frecuencia, en este caso 64 por 3 nos queda 192. El siguiente sería 16 por 4. 16 por 4 nos queda 64. El siguiente, bueno, pues nos va a quedar 0. 0 por 5 pues nos da 0. El siguiente es 16 por 6. 16 por 6 nos da 96. Y el siguiente serían 64 por 2. En este caso nos darían 128. 128 la multiplicación. La sumatoria de esto nos queda que son 192 más 64 más, en este caso 0, más 96 más 128. La sumatoria nos da de 1632. Vamos a rectificarla nuevamente nada más. Son 192, 64, 0, 96. Y aquí hay un detalle, ya decía yo. En este caso es 128. Entonces, si está incorrecto, el valor es 480. En el último había yo puesto 1280 y es 128, perdón. Entonces, nuevamente rectificando, son 192, 64, 0, 96 y 128. Ok, el valor es 480. Si observan y seguimos la fórmula, dice que la división estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos la media al cuadrado entre n. En este caso la parte superior pues ya lo tenemos, que son los 480. Aquí irían los 480. Recuerden que n en este caso es el número total de datos que nos dice la sumatoria de la frecuencia, y entonces sería 20. Entonces la desviación estándar en este caso tenemos que es, a ver, serían 480 entre 20 son 24. A eso hay que sacarle la raíz cuadrada de 24 y nos da 4.9. 4.9 es el valor de la desviación estándar. Entonces el valor de la desviación estándar en este caso es 4.9. Ok, continuando con los cálculos, vamos a determinar lo que es la varianza. Recuerden que la varianza pues simplemente la desviación estándar al cuadrado. Si recordamos, acabamos de calcular lo que es la desviación estándar, que es 4.9.
Y en este caso la varianza, bueno, pues sería simplemente el 4.9 al cuadrado, que nos da 24.01. 24.01. Entonces, de esta forma se determina lo que es la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Estas tres medidas las podemos, o más bien las tenemos que graficar con respecto al valor de la media. Para graficar lo que es el valor de la desviación media, que en este caso, si recuerdan, nos había salido 4. Es más, aquí lo vamos a poner, a ver si nos da que esto será igual a 4. No nos manda poco abajo, ya no tenemos espacio. Entonces, bueno, lo acabamos de determinar, no creo que haya ningún problema. El valor de la desviación media es 4. Sin embargo, les digo, es con respecto al valor de la media. ¿Cómo vamos a determinar? Si observan, aquí tenemos la desviación media, la vamos a representar con una flecha de color azul. Sin embargo, en este caso es un intervalo. Como es un intervalo, bueno, pues va de un punto a otro. En este caso, bueno, la desviación media es 4. Para determinarlo con respecto a la media decíamos que era 10.5. Si le restamos el valor de 4, nos da 6.5. Entonces ahí es donde tendríamos, vamos a mover esta flechita porque más o menos ahí es donde nos va a quedar. En este caso, en el 6.5 es donde tenemos que representar el primer valor o el primer punto de nuestra desviación media. El segundo valor pues sería 10.5. 10.5 más 4 pues nos queda 14.5, que en este caso, bueno, pues ambos los tenemos exactos, miren. Aquí ese sería, en este caso, nuestro intervalo para la desviación media. Lo voy a subir un poquito para que salga. Entonces, el intervalo de desviación media sería este. El intervalo de la desviación estándar, que en este caso tanto la desviación media como la desviación estándar son el mismo rango, sin embargo el más exacto nos lo indica lo que es la desviación estándar con la letra S, y si observan es una flechita tipo entre moradita y negrita. Entonces también al 10.5 le vamos a restar los 4.9. En este caso nos da 5.6, que bueno, aquí no tenemos el valor exacto, pero vamos a colocarlo más o menos ahí. Recuerden que este valor tendría un 5.6 y nuestra siguiente flechita sería 10.5 más 4.9 y nos queda un valor de 15.4, que también más o menos tendría que ir como por aquí. Ahí tendría que ir colocado en este caso nuestro valor de 15.4. Les recomiendo que ustedes lo coloquen en la parte superior, cada uno de los valores. Colóquenlos e indiquen a qué corresponden. La desviación estándar, les digo, es en este caso la variación donde la más utilizada y donde la mayoría de datos, bueno, no la mayoría, entre el 63 y 68% de los datos siempre se encuentran en ese intervalo de la desviación estándar. Entonces, en este pequeño intervalo vamos a encontrar dentro del 63 al 68% de los datos que se están muestreando. Y la varianza, en este caso, por último, la varianza, si recordamos, en este caso era 4.9 al cuadrado. Entonces la varianza nos da de 24. Lo que quiere decir que si yo le sumo, en este caso, o le resto el valor a la media, si le resto, pues en este caso sería 10.5. 10.5 menos 24.01, pues nos da menos 13. Entonces, este valor, la desviación estándar que está representada con la S, no lo voy a sacar hasta por acá, no tendría caso, pero sí lo voy a indicar que está fuera de los datos, ¿no? También en este caso, si yo le sumo los 24 más los 10.5, bueno, pues nos va a dar 30 y tantos. Entonces también lo vamos a tener acá. Aquí también en este caso la varianza es importante porque muchas veces podemos tener uno o dos datos que a lo mejor estuvieran por acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen la varianza? La varianza nos indica dónde está
la mayor cantidad de datos, ¿no? Por lo menos el 95% de los datos se deben de encontrar dentro de, en este caso, del intervalo de la varianza. El otro 5% posiblemente no sea tan, eh, como les comento, no sea tan atractivo para el análisis de datos o sean insignificantes. Puede ser, o puede ser que que el 5% que está por acá sea el más significante. Esto va a depender del tipo de estudio. La mayoría de veces siempre nos concentramos en lo que está dentro de la varianza, que es lo más representativo de cómo se está comportando nuestra población. Entonces, de esa forma estaríamos representando el valor de la desviación media, de la desviación estándar y la varianza. Continuando, bueno, pues ya les presento lo que es la bibliografía, que es la que hemos estado utilizando. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención. Y bueno, cualquier duda, ya saben, estamos en contacto a través del correo institucional. Muchas gracias y hasta luego.